El video de hoy revela la historia completa de la Biblia como nunca antes la has visto. Descubre los secretos y relatos fascinantes de este libro sagrado de una manera completamente nueva. ¡No te lo pierdas! Hoy conocerás la historia completa de la Biblia y comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Por supuesto, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia en este video, podrás comprenderla. Y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó al principio. Antes del comienzo solo había Dios. Nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No empezó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y a partir del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían deleitados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue sumergida en este abismo de total depravación, porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por celos, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. A través de él, comenzó a surgir una genealogía santa que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios decidió entonces eliminar al hombre que había creado de la faz de la tierra. Pero había un hombre justo, Noé. Por lo tanto, Dios derramó su juicio a través del diluvio, salvando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas en un arca que habían construido. A través de los hijos de Noé, Dios hizo descansar su pacto y promesa. Se relatan los orígenes de distintos pueblos. Sem fue el padre de las naciones semíticas. Cam fue el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, mientras que Jafet fue el tronco de las naciones europeas. Dios eligió a la familia de Abraham para formar al pueblo que sería el instrumento para traer al prometido Mesías al mundo. Abraham, llamado de Ur de los Caldeos, se convirtió en un peregrino de fe, levantando altares a Dios en su camino. Más tarde, Abraham y su sobrino Lot se convirtieron en los padres de dos naciones, los amonitas y los moabitas. A los 75 años, Abraham dejó Harán. Dios prometió que sería padre de una numerosa nación. A los 99 años, Dios le reveló que sus descendientes serían numerosos como las estrellas en el cielo y la arena en la playa, pero también serían esclavizados por 430 años. Dios cambió el nombre de Abraham a Abram, que significa padre de una multitud. A los 100 años, Abraham tuvo a Isaac con su esposa Sara, que tenía 90 años. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años, Rebeca concibió dos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú fue padre de los edomitas y Jacob, que se convirtió en Israel, fue padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. A través de José, la familia de Jacob se trasladó. Un grupo de 70 personas salió de Egipto hacia la tierra de Gosén, una región fértil. Después de 400 años en Egipto, liderados por Moisés, salieron 600 hombres hacia la tierra prometida. El viaje de 3 meses tomó 40 años por la incredulidad y los espías que desalentaron al pueblo. 10 regresaron con informes pesimistas causando rebelión. Dios castigó a la generación desobediente.
permitiendo solo a Josué y Caleb entrar en la tierra prometida. Luego de 40 años de vagar en el desierto, bajo el liderazgo de Josué, conquistaron parte de la tierra. Después de la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático. Durante el tiempo de los jueces, la gente hizo lo que quiso debido a su corazón endurecido. La monarquía surgió después de un período de opresión. Israel pidió un rey al ver a las naciones vecinas, rechazando a Dios, para gobernar sobre ellos. Samuel, el último juez, luego ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl reinó durante 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió el telón de su reinado con humildad, pero luego sucumbió al orgullo, la crueldad y finalmente a la rebelión y apostasía. Después de él, reinó David en su lugar, también durante 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su reinado fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más prominente de Israel, acumulando riqueza, conquistando tierras, derrotando ejércitos, caminando con Dios, siendo un hombre según el corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su descendencia vino el Mesías. Después de su muerte, su hijo Salomón reinó en su lugar durante 40 años. Pidió sabiduría a Dios, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre renombrado en su época, construyó el templo en Jerusalén y disfrutó de paz en su reinado. Sin embargo, debido a sus muchas esposas, su corazón se corrompió. Solo en la vejez Salomón volvió a Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años del Reino Unido. Saúl cayó en las trampas de la brujería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios concedió el deseo del pueblo de tener reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esta elección insensata. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a escuchar la súplica del pueblo de aliviar los impuestos onerosos. El esplendor del gobierno de Salomón se mantenía con la labor de los trabajadores. Ahogados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de poder para exigir cambios. Al no tener éxito, no pudieron alinearse con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam, formando el reino del norte con su capital en Samaria. El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes desde su establecimiento. En los reinos de las 19 dinastías diferentes, ningún rey fue justo, todos se alejaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Este rey decidió usar la religión con fines políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y se sintieran políticamente atraídos por los reyes de Judá. Jeroboam decidió construir templos en el reino del norte en Betel, Gilgal y Bersabé. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera Dios mismo. Los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino. Todos eran malvados y perversos, ninguno buscaba a Dios. En ese tiempo, el Señor levantó a algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y los profetas convenencieros, así como a los sacerdotes sobornados con dinero. En ese tiempo, Dios levantó a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Valientemente confrontaron las desviaciones de la nación desde el palacio hasta las casas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política y alzaron sus voces contra la religión prostituida. Lanzaron el juicio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo corruptos. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Llamaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, la fuerte creencia en Baal,
el dios cananeo de la prosperidad, se extendió por todo Israel. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esta deidad pagana y socavar la credibilidad del abominable ídolo. Aún en este reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel se negó a escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sediento de sangre. Siempre que conquistaba a un pueblo, cometía atrocidades y barbaridades contra los vencidos, dejando un rastro de destrucción y desolación. Después de liderar al pueblo del norte hacia la cautividad, el rey Sargón II envió una mezcla de personas a la tierra de Israel, formando allí un gran mestizaje racial. Con esta mezcla racial, los samaritanos surgieron como un amargo enemigo del pueblo de Judá. En el reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, hubo 20 reyes, varios de ellos piadosos, como Isa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Cuando un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó a diversos profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación se corrompió profundamente, y entonces Dios los disciplinó enviando al ejército babilónico. Judá duró 345 años, y tras 2 incursiones de Nebuchadnezzar, Jerusalén fue destruida, llevando al pueblo a la cautividad durante 70 años. En ese período, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Después del tiempo señalado por Dios, Judá regresó a su tierra, que ya estaba bajo el imperio medo-persa. Ciro liberó al pueblo judío como profetizado por Dios, abriendo la era de la sinagoga. Las puertas para su regreso a la tierra de Canaán se abrieron. El pueblo regresó en 3 grupos, bajo el liderazgo de Zorobabel, para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras, para enseñar la ley, y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como regresaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los astutos samaritanos querían unirse a ellos en la obra para desestabilizarla. Como se rechazó la propuesta de asociación, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el reino medio persa. Ante esta persecución nefasta, la obra en el templo se detuvo durante unos 20 años. Durante este período, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a enfocarse en sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas a expensas de la casa de Dios, que estaba en ruinas. En este tiempo, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y regresó entusiastamente para completar la reconstrucción del templo. Entonces hubo un gran despertar espiritual, una reorganización en las familias y el sacerdocio, y un retorno sincero a Dios. Pasaron alrededor de 100 años, y surgió una nueva generación. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo y ofreciendo sacrificios, pero ya no honraban a Dios. Ofrecían animales ciegos, enfermos y cojos a Dios como ofrendas quemadas, despreciando la mesa del Señor y considerándola contaminada. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia se vio profundamente afectada. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcios. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos, por lo que se relajaron. En el regreso de los diezmos, a pesar de seguir asistiendo al templo, él estaba lejos de Dios.
En ese momento, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así, se cerró el Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo, después del profeta Malaquías. Tenemos un largo periodo de 400 años llamado periodo interbíblico o periodo de silencio profético. En ese tiempo, se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión llamada la Septuaginta. El imperio persa cayó ante el imperio griego. Alejandro Magno, luego de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años, llorando porque ya no tenía más tierras que conquistar. Expansión poderosa de su imperio, difundiendo la cultura helenística y el idioma griego, tan útil después para la rápida y sin fronteras diseminación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, y es importante resaltar la dominación de los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios, que siempre estaban en conflicto. Israel fue dominado a veces por uno, a veces por otro. En este tiempo, Antíoco Epifanes indignó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo cual era una abominación para ellos. Este hecho dio comienzo a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo tras mucha matanza. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos llegaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador, expandió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo caminos para el comercio internacional y facilitando los viajes misioneros por el mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El temor a perder el trono lo atormentó toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con María, una mujer de nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por temor a perder su trono. Después, designó a Arquelao, su único sobrino de 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Pero al ver que ganaba el favor del pueblo, lo mandó matar. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de partir, hizo matar a su esposa Mariamna por temor a conspiraciones. Envió a 2 hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé pensó que regresarían más preparados para tomar el trono. Herodes no dudó. Mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a Salomé que mataría al menos un noble de cada familia en Jerusalén, porque quería lágrimas en su funeral. Este era el hombre alarmado al saber que un niño había nacido en Judea para ser rey de Israel. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom como un rey terrible. Los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los problemas en Judea, instaló allí un procurador romano. Así los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese tiempo, Pilato era el gobernador. La situación política catastrófica en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios bajo el cruel poder de los herodianos y la esclavitud bajo el dominio de los romanos hicieron que la esperanza política en el Mesías se manifestara como nunca antes, un grito de liberación y redención de una opresión impía. Fue entonces, en ese tiempo, que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. La palabra eterna se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros lleno de gracia y verdad. Se vistió de piel humana. Calzó las sandalias de humildad. Caminó por nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua. Sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz.
y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto las culturas helenística como romana se unieron a la contribución judía a la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del malvado rey. Regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años comenzó su ministerio, habiéndose bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a los que vino a salvar. Allí, en el Jordán, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, equipándolo con poder para comenzar su ministerio. Del Jordán, Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, tiempo durante el cual fue tentado por el diablo 3 veces. El diablo atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció en el desierto usando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. El diablo derribó al primero en el paraíso, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en entrenarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicaba en ciudades, pueblos y campos, predicaba en sinagogas y en el templo. Predicaba al aire libre en la playa y también en hogares, predicaba a multitudes y también a grupos pequeños. Jesús iba a todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, daba vista a los ciegos, enderezaba a los paralíticos, hacía caminar a los cojos, daba oído a los sordos, limpiaba a los leprosos, liberaba a los poseídos y resucitaba a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres, dado el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en la carne. Jesús vino con una misión definida para todos aquellos a quienes el Padre le dio. Nació para morir. Murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático cuando dijo que murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó varios dispositivos para mantenerlo alejado de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey camina hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús completó la obra de redención. En la cruz, nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó de nuevo por nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, instruyó a sus discípulos a quedarse en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla sobre el empoderamiento dado por el Espíritu Santo, y también da la estrategia de acción a seguir. Para ser testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia explotó en Jerusalén con un crecimiento asombroso, multitudes se agregaban continuamente a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia de Jerusalén están registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Mientras la iglesia todavía estaba limitada a Judea, la persecución contra la iglesia continuaba, y los creyentes se dispersaban, llevando la palabra a donde quiera que fueran. Así llegó Felipe a Samaria,
rompiendo las barreras de enemistad y predicando el evangelio con poder. El pueblo se regocijaba al escuchar y ver las maravillas que Dios hacía a través de Felipe, el diácono predicador. Hablaba y actuaba, predicando a los oídos y a los ojos. Mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía en Siria, se convirtió en la madre de las misiones culturales. Tras esto, Bernabé y Saulo partieron en su primer viaje misionero por las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, fundando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía en Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y a los Corintios, y las dos cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las dos cartas a la iglesia en Corinto. En esta cosmopolita ciudad de más de 300,000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se establecieron iglesias por toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asolaba el mundo en la época del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2. Entonces, Pablo hizo una gran colecta entre la iglesia gentil. Cuando partió hacia Jerusalén para llevar ayuda a los pobres en Judea, informó a los ancianos de Éfeso que le esperaban corrientes y tribulaciones de ciudad en ciudad. Sin embargo, no consideró su propia vida para cumplir su ministerio de proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse, escribió su epístola más robusta, la carta a los romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia, siendo enviado por ella a España. A pesar de llevar importante ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y luego trasladado a Cesarea, donde fue acusado por 2 años por los judíos bajo el amparo de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo a entregarlo al Sanedrín que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, sufrieron un terrible naufragio. A pesar de la embarcación destrozada, todos los pasajeros y tripulación fueron milagrosamente salvados, tal como Dios prometió a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo. Pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente e incluso usó a su siervo para sanar a todos los enfermos en la isla. Así que los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí, estuvo encarcelado durante 2 años en una casa alquilada. Y desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana. Animó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, los filipenses, los colosenses y a Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la cárcel y luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64 la persecución de la iglesia, en lugar de ser religiosa, se convirtió en política y Pablo volvió a ser encarcelado, siendo encerrado en un calabozo. Un sótano oscuro, húmedo y poco saludable. Húmedo y poco saludable. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador vestido como actor, aprovechó la situación para culpar a los cristianos y se desató una persecución terrible. Paul Clement,
to the top of the tower of Metinus, and witnessed the spectacle of the flames devouring the city of Rome. The fire lasted 7 nights and 6 days, destroying 70% of the city and leaving 10 out of 14 neighborhoods devastated. Nero blamed Christians for the fire, leading to a brutal persecution of the church. Believers were crucified and burned alive, illuminating the Knights of Rome. Paul, from prison, wrote his last letter to Timothy, foretelling his martyrdom. He was beheaded around the year 67, leaving a blessed legacy, the New Testament. The Gospels were written over a span of 50 years. Matthew portrays Jesus as the King of the Jews, Mark as a servant, and Luke as the Son of Man. John, written to refute heresies, emphasizes the divinity of Christ. Hay un enfoque diferente que los demás. Demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones. Yo soy que prueban que Jesús es realmente Dios. También tenemos los hechos de los apóstoles que informan sobre hechos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron este avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no tiene conclusión, ya que la historia de la iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. También tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados debido a la persecución para volver en la fe, que es la carta a los hebreos de un autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Por último, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Que Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu futuro, tu historia. Puede quitar toda la tristeza, toda la soledad y proveer lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Que Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. El canal.